Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy les saluda su maestra Mercedes Quintanilla y estaremos en la clase de sociología de esta semana desarrollando el tema lo que es el cambio social y las representaciones colectivas. Em, la idea de un cambio siempre sugiere la existencia de transformaciones y a lo largo de la historia estos cambios pues han significado ya sea un progreso o un atraso para los pueblos. Y aparece una pregunta que ustedes deben responder en su libro que dice, ¿qué significado acarrea para la sociedad que existan estos cambios? Eh, la definición de cambio social que nosotros vamos a manejar va a ser la de que son las transformaciones que suceden en la sociedad en un momento determinado a lo largo del tiempo o de un periodo histórico. Todo cambio social es consecuencia de una serie de sucesos que traen progreso, desarrollo o evolución. El cambio de ideas, de los procesos tecnológicos y de los estilos de vida influyen en los aspectos económicos, culturales y políticos de una sociedad. Por ejemplo, el cambio que está teniendo todas las sociedades alrededor del mundo, producto de la pandemia del COVID-19, donde vamos transformando las diferentes maneras en las que nos relacionamos, la interacción social, la parte económica, las clases, los sistemas de salud, nuestras formas de compra, nuestras formas de movilización, nuestras costumbres, las estamos transformando completamente. Pero el cambio social tiene tres momentos. Existe un antes, un durante y un después. Un antes que significa que es cuando se dan las condiciones objetivas o subjetivas que favorecen el cambio y que pueden ser causa de un desarrollo, una contradicción, una idea o de un descubrimiento. Un durante que va a ser el instante en el que se dan las transiciones y asimilaciones de las nuevas propuestas y se anula lo pasado de moda. Eh, Todo esto tenemos que verlo nosotros desde el contexto de nuestra realidad que estamos viviendo, cómo era nuestra vida antes, cuando solo escuchábamos que en otros países estaba sucediendo este conflicto de salud a nivel mundial, durante, qué es lo que estamos viviendo y cómo va a ser nuestra vida en un futuro, en el después, que va a ser el momento de los resultados, la adaptación o bien los rechazos al cambio social, ¿verdad? Nosotros somos un país extremadamente pobre que se sostiene de una gran cantidad de economía informal y es bien difícil la situación que estamos viviendo. Existen algunas teorías del cambio social. Se han propuesto varias teorías para explicar el cambio en las sociedades. Entre las más importantes y significativas vamos a tocar nosotros la primera, que es la teoría cíclica. El planeta nos dice que todas las sociedades tienen un proceso de esplendor y de decadencia. Las sociedades nacen, crecen, declinan o mueren y de las ruinas de esas sociedades muertas nacen nuevas y se repite el ciclo. Los ejemplos que podemos tener de esto están en las grandes culturas como la china, la egipcia, la hindú y la maya. Todas nacieron, florecieron y decayeron. La segunda teoría que habla sobre el cambio es la teoría evolucionista. Esta teoría visualiza el cambio social por medio del movimiento que experimenta una sociedad de un estado hacia otro más complejo, en donde se da un proceso adaptativo y en cada cambio de etapa se da un desarrollo para lograr una mejor sociedad. Su mayor defensor fue el sociólogo Augusto Comte en su ley de los tres estados, la cual afirma que una sociedad pasa por esos tres estados: el estado teológico o ficticio. En esta etapa las personas asocian su entorno a las deidades sobrenaturales, o sea, a Dios, a las creencias religiosas y míticas, y el estado metafísico o abstracto, que es una etapa de transición. Y por último, el estado científico o positivo se refiere a la explicación de los fenómenos naturales basado en la observación, la experimentación y la comparación. Lo que podríamos nosotros hablar también de lo que es el método científico. Entonces hay que tomar en cuenta
dentro de la teoría evolucionista, la ley de los tres estados y en qué consiste cada una de ellas, y que está fundamentada con su representante, el francés Augusto Comte. Y por último, la teoría del equilibrio, que uno de los mayores expositores fue el sociólogo estadounidense Talcott Parsons, que propone que el cambio social se da en la estructura social y por lo tanto tiene un impacto en las demás estructuras para mantener el equilibrio y la estabilidad. Dicho de otra manera, si una estructura se altera por un cambio, entonces las otras se van a ajustar para recuperar la estabilidad y se restaura el sistema aunque el nuevo sea diferente. Y aquí vemos algunas imágenes de una protesta masiva que propician un cambio social. Tenemos la última teoría, que va a ser la teoría del conflicto, que nosotros ya hemos estado hablando en las primeras semanas de clase de sociología, cuando miramos que su representante es Carlos Marx, donde afirma que los cambios sociales tienen su origen en los conflictos que se dan entre las clases sociales, las cuales surgen por intereses opuestos entre las posiciones contrarias que se convierten en el origen del cambio social. Por ejemplo, entre los patronos y los trabajadores. Entonces, la fuente de esta teoría es el conflicto, o sea, las diferencias. Cuando esto se resuelve, abre la puerta a un nuevo conflicto que va a traer nuevos cambios sociales y nuevas cosas que nos van a generar un bienestar y un beneficio social. Dentro de esto que estamos hablando de los cambios sociales y las representaciones colectivas, se encuentran lo que son los factores de cambio social y los agentes de cambio social, que son dos cosas diferentes. Un cambio puede ser producto de uno o varios factores, ¿verdad? Pueden existir varios factores que pueden propiciar ese cambio. Por ejemplo, un elemento circunstancial que provoca un cambio por su existencia o por la acción que produce en el momento dado. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando, vuelvo a recalcar, con lo que estamos viviendo en nuestro contexto, el cambio que está provocando la pandemia del COVID en nuestras relaciones sociales y en nuestras movilizaciones y actividades comerciales, educativas y comunes que nosotros hemos tenido. Los factores del cambio social son factores demográficos, que actúa en función del tamaño de una población que se encuentra en un territorio. Por ejemplo, la mayor densidad de población, la mayor división del trabajo, lo cual significa cambios porque la población busca especializarse, ¿verdad? San Pedro Sula, que es la capital industrial, es donde hay una mayor afluencia de maquilas en los diferentes municipios del departamento de Cortés prácticamente, ¿verdad? No solamente en San Pedro Sula, donde se están centrando toda la actividad económica de la costa norte. Factores tecnológicos. Las revoluciones tecnológicas son las que más cambios han producido en una sociedad. Por ejemplo, la industrialización, la urbanización, trajeron consigo el aumento de los niveles de producción y de consumo. Las comunicaciones y el transporte también generaron cambios en la vida y las sociedades, y estas han provocado el movimiento de una sociedad a otra, ¿verdad? Gente que está del área rural que va al área urbana buscando mejores posibilidades de trabajo. Y el factor cultural, que aquí lo determinante son las ideas como productoras de cambios sociales. Toda idea nueva genera influencia y se convierte en un motor de impulso que promueve y cambia pensamientos, actitudes y conductas. Por ejemplo, una ideología, que es un sistema de ideas y de juicios, tiene como propósito mantener un sistema social o cambiarlo por uno nuevo y funcional. Y por último, los agentes del cambio social. Los agentes van a ser todos los actores o grupos cargados de valores, acciones e ideas que tienen un impacto social de tal forma que provocan cambios en la estructura social de la gente, de los agentes de cambio más significativos. Y estos agentes de cambio van a ser las élites, los movimientos sociales y los grupos de presión. Las élites van a ser todos aquellos grupos que se distinguen por su carácter dominante. En un momento dado, generaron y mantuvieron cambios de acuerdo con sus intereses. Además, rechazan los cambios que puedan alterar
su estatus. Entre ellos está la burguesía y los terratenientes. Los movimientos sociales serán aquellos grupos que actúan en un momento propicio para generar cambios que beneficien a todos y no solo a un sector. Se mantienen bajo los principios de identidad, oposición y totalidad. En ese es el verdadero objetivo de incidir en cambios de una estructura social. Por ejemplo, el movimiento de los maestros, de los médicos que en años anteriores protestaban para que se mejoraran los sistemas de salud y de educación y sobre todo que no se privatizaran para que todos pudiéramos gozar de ellos con servicios de calidad y de eficiencia. Y los grupos de presión que están formados por grupos que ejercen presiones para resolver una situación inmediata que representa un problema para el colectivo. Por ejemplo, un sindicato de trabajadores o una asociación de productores. En este caso, ahorita los grupos de la sociedad civil que están acompañando al gobierno también para que se manejen los fondos que se están utilizando para combatir la pandemia, sean utilizados de la forma correcta y que todos los aspectos en los que está relacionada la sociedad, ya sea salud, educación, lleguemos a un buen término donde se mantenga ante todo la seguridad, la integridad y el bienestar de los que participan en estos espacios. Esto es todo. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Espero sus trabajos, sus comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Pueden hacerlo saber a través de la plataforma o por mi WhatsApp. Ustedes van a desarrollar una síntesis de estas dos páginas. Pueden hacer un mapa conceptual o un diagrama. Realizan las dos actividades, la que está en la página 83 y la pequeña actividad de la página 82. Ambas las van a subir en un mismo documento a la plataforma de Santillana. Pasen muy buen día, cuídense mucho, que Santa Nazaria nos acompañe.